Buenas tardes, hermanos muy amados, los que ya están en sintonía, pues ojalá que aprendamos un poquito en esto que hemos dado inicio sobre distintos temas acerca de la fe, hasta donde Dios nos preste su auxilio y hasta donde llega nuestra cabeza también vamos a explicar un poquito acerca en torno de la fe. Y pues me acompañan en este momento para iniciar con la oración inicial, por favor. Como sabemos, hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol y empezamos con el rezo de las vísperas para luego empezar con este tema. Hoy me senté, perdonen ustedes que me senté la semana pasada, lo hice de pie y pues me agoté bastante, entonces estar ahí de pie sí es agotador, estar así una hora parado en el mismo lugar, o sea, a veces que es mejor a veces así moverse, entonces no se cansa uno, pero uno está en el mismo lugar, uno se agota bastante. Entonces por eso hoy lo hago sentado. Bienvenidos y bienvenidas a esta catequesis, los que están en sintonía. Vamos a empezar con nuestra oración de la tarde vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Columnas de la Iglesia, piedras vivas, apóstoles de Dios, grito del Verbo, benditos sus pies, porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero. De pie en la encrucijada de la vida, del hombre peregrino y de los pueblos, llevan agua de Dios a los cansados, hambre de Dios llevan a los hambrientos. De puerta en puerta su mensaje, que es verdad y es amor y es evangelio. No teman pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Gloria, gracias Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno. Amén. Vamos con nuestros salmos. Antífona primera. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Del Salmo 115. Tenía fe aún cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y repetimos la antífona. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Antífona número 2. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Del Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Antífona número 3. Ya no los llamo siervos a ustedes, los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Nuestro cántico de Efesios capítulo 1. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo,
para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado a realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona. Ya no los llamo siervos a ustedes, los llamo amigos, porque todo lo que he oído mi Padre se los he dado a conocer. Nuestra lectura bíblica breve de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos con nuestro responsorio breve. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cuenten a los pueblos la gloria del Señor. Cántico evangélico. Introduje mis dedos en el lugar de los clavos, puse mi mano en su costado y exclamé: Señor mío y Dios mío. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y repetimos la antífona. Introduje mis dedos en el lugar de los clavos, puse mi mano en su costado y exclamé: Señor mío y Dios mío. Hermanos edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo santo, diciendo: acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, tú que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que el Evangelio sea proclamado a toda la creación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor, de tu iglesia.
Tú que quisiste que tu Hijo resucitara el primero de entre los muertos, concede a todos los que son de Cristo resucitar con Él el día de su venida. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Oremos ahora al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de Santo Tomás, que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a Cristo como a su Señor y su Dios, nos haga crecer en la fe, para que así creyendo en Jesús el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este tabernáculo y este altar. Y cuando quiero conversar con Dios, Cuando quiero conversar con Dios, cuando quiero conversar con Dios, con mis hermanos, vengo aquí en procesión. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. así mi iglesia aquí también es santa, hizo este sagrario y este altar. Y cuando quiero celebrar, Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar nuevamente con el tema de la fe. Me interesa mucho porque, como digo, la fe está siendo probada en estos días, siendo probada, y solo aquellas personas que tienen una fe real, verdadera, van a sobrevivir. Y de ahí los demás pues se van a acostumbrar a no ir a misa, a no estar en comunicación con Dios, y pues se van a quedar prácticamente, ¿verdad? Entonces, por eso me interesa mucho, para purificar precisamente el don de la fe, el don teologal de la fe. Y como he dicho, pues he tomado este texto bíblico para fundamentarlo, ¿verdad? Que es un texto que prácticamente se tiene que mencionar acerca cuando se trata de este tema de la virtud de la fe, ¿verdad? Entonces dice el autor de la carta a los Hebreos, recordemos que da un listado de las hazañas y de todo aquello que fueron capaces grandes hombres y mujeres por su fe. Y entonces da una conclusión al final del capítulo 11 de Hebreos. Dice, ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe sometieron reinos, administraron justicia, consiguieron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, superaron las enfermedades, fueron valientes en la guerra, hicieron huir a los ejércitos enemigos. En fin, pues ese es como el resumen que lanza, ¿no? Pero dice, también me interesa mucho porque dice esto, escaparon al filo de la espada, superaron las enfermedades, fueron valientes en la guerra. Por eso me interesa entonces, porque como digo, la fe está siendo probada y nosotros necesitamos saber qué realmente significa creer. Pero como hice la introducción la semana pasada, pues estamos basándonos en una metodología dialéctica, es decir, ver lo opuesto para poder entender lo que realmente es, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si uno habla, si por ejemplo no anocheciera, uno no sabe qué significa tener luz. Y así, si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad, uno puede hablar mejor de la salud, y al revés. Entonces, hemos estado viendo algunas cosas, ¿verdad?, que no son fe. Para recordar lo que dijimos la semana pasada, estuvimos hablando
de falsificaciones de la fe, de aquello que no es fe, como digo, para poder entender mejor lo que es la fe. Y hablábamos de dos cosas. Uno, que la gente piensa que la fe es sentimiento. La gente piensa que es sentimiento y por consiguiente, si yo llego a la misa, yo llego a la asamblea, yo escucho una predicación y no siento nada, entonces no tengo fe, toda mi fe va bajando. Y esa no es la fe, como ya lo explicamos un poquito así tendidamente o largamente. La segunda cosa que hablábamos también es la fe como una especie de magia, ¿verdad? De que yo tengo y tengo que recibir una sanación como por arte de magia, ¿no? Y entonces si no se me concede, entonces significa que no hay Dios. Y por eso la gente se siente decepcionada, porque tiene ese como concepto de fe que es magia, y la fe no es de esa manera. Muy bien, hecho este resumen, empecemos ahora entonces a ver algunas otras cosas que parecen fe, pero que no son fe. Y hoy voy a hablar de un tema también, o sea, como digo, en algo que realmente la gente está muy confundida y piensa que eso es fe, pero a la hora de la verdad no es fe. Eso lo voy a hablar de último. Ahorita voy a hablar también de algunas otras cosas que parece que son fe, pero no son fe. Por ejemplo, la gente cree que fe pues es también si yo entiendo las cosas. Estamos en un mundo ahorita que es bastante racional, que uno quiere pruebas de eso, que se me demuestre. Algo así como hizo Tomás hoy, ¿verdad? En la fiesta de este apóstol, ¿no? Santo Tomás. Entonces él dice no estaba con el grupo de los 12, perdón, de los 11. ¿Por qué? Bueno, los expertos dicen que es porque él quería realmente comprobar. Yo no creo en eso, dijo él, hasta que me lo demuestren. Pues así somos en este tiempo. Entonces, por consiguiente, cuando hay cosas que de pronto no entendemos, entonces uno cree que eso ya no es fe. Entonces, como que queremos a veces entender todo. No quiero decir con eso que la fe es irracional. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es, voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes? Yo les he dicho, en el caso mío muy personal, yo soy devoto también de San Agustín. Mi santa favorita es Santa Teresita del Niño Jesús, pero San Agustín también ha tenido parte en mi vida. Pues recuerdan ustedes que cuando él se convirtió, él quería pues racionalizar todo, explicar todo. Y ahí está esa famosa anécdota de donde pues él intentando como entender el misterio de la Santísima Trinidad, es decir, que Dios es tres, pero al mismo tiempo es uno. Dios es, pues en Dios hay tres personas, pero al mismo tiempo hay un solo Dios. ¿Cómo está eso, va? Entonces parece ilógico, o son tres o son uno. No pueden ser tres y ser uno al mismo tiempo, entonces no se puede. Entonces él estaba intentando como racionalizar ese misterio, y cuenta pues la anécdota de que él iba caminando pues allí a la orilla de un mar. Imagino que es el mar Mediterráneo, pues en el sur del mar Mediterráneo, porque él es de África. Y pues cuenta pues ahí la anécdota de que pues caminando le apareció un niñito por allí en la orilla de la playa, pues se descubrió un agujerito y estaba pasando pues con un recipiente el agua del mar a ese agujerito. Y entonces San Agustín le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Estoy intentando meter el agua del mar en este agujero. Y le dice San Agustín, pues eso no se puede hacer. ¿Cómo vas a meter todo el agua del mar en ese hoyito? Pero este niñito no era un niñito, era un ángel. Y le dice, pues es más fácil que yo meta el mar, todo el mar, en este agujero, que tú meter a Dios en tu cabeza. Como digo, no es que yo esté diciendo de que la fe no se puede razonar, No estoy diciendo eso. Uno efectivamente tiene que ponerse a estudiar. Yo mismo he dicho que hay que estudiar. Pero a lo que vamos es de que algunas personas quieren que todo se les explique y quieren entenderlo, quieren entender como pues ese razonamiento, un silogismo de cosas misteriosas. Por consiguiente, por eso es que en nuestra cabeza hoy todavía no cabe la resurrección. Y todavía nos falta creer en eso. ¿Pero por qué? Porque va más allá de nuestra razón. Como digo, no es porque no podamos nosotros razonar en torno a ello,
Pero hay cosas que superan nuestra razón. Hay cosas que nosotros no logramos entender por la sencilla razón de que nuestra cabeza pues es corta. Nuestro cerebro tiene una impresionante capacidad. Dicen algunos expertos, ¿verdad? En ese sentido, los que estudian pues la neurología o la psicología, o pues como usted lo quiera llamar, pues que la mayoría de las personas tienen en el uso del cerebro pues un 10%, ¿verdad? Pero lastimosamente, por el mundo en el que vivimos, como digo, a pesar de que no utilizamos toda nuestra capacidad cerebral, toda nuestra capacidad neurológica, sin embargo queremos comprobar las cosas. Y por consiguiente hay cosas que no entendemos, y entonces como no la entendemos, entonces mejor me alejo de la iglesia. ¿Ven? Esa es una falsificación de la fe. Bien, se me olvidó una cosa, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque imagínense ustedes, si les hablo en el ámbito económico, no hay nada más que dañe tanto a la economía como monedas falsas. Imagínense que usted tiene un billete que es falso. Usted tiene ahí pues aguardado, voy a imaginar, no unos 50,000 quetzales aguardados. Y resulta que cuando usted quiere ir a comprar, pues le pasa, porque la mayoría, muchos tienen pues esas cosas para ver billetes falsos. Entonces le dicen a usted, mire, su billete es falso. Y saca otro y otra vez es falso. Y saca otro y es falso. Y entonces comprueba todo y resulta que esos 50,000 quetzales son falsos. Entonces usted dice, soy rico. Pero cuando se dio cuenta que los billetes eran falsos, dice, soy pobre. Eso daña mucho la economía. Por eso estoy hablando de esto, son falsificaciones de la fe. Falsificaciones que tenemos que detectar. Muy bien. Dicho esto, cierro el paréntesis. Por consiguiente, como ya dije, los que pensamos que la fe se siente, y repito una vez más lo que dije hace 8 días, que la mayoría tiene esa canción de Gándara, que esta artista que no es católica, y dice, pues aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Eso es falso. La fe no se siente. La fe no se siente. Algunas veces Dios nos permite algún consuelo sentimental, tal vez que uno siente alguna cosa, ¿verdad? Pero eso es un error. No es la fe, no es nada que se siente. La otra, de que la fe pues es una magia, ¿no? Que se cura como una curación así mágica, no es eso. Y ahorita estamos en este apartado donde estoy diciendo de que mucha gente cree de que si lo entiendo, entonces eso ya es fe. Si lo entiendo es fe. No, hay muchas cosas que por supuesto, como digo, hay que intentar entenderlas en la medida de nuestra capacidad cerebral, en nuestra capacidad intelectual. Pues uno tiene que ir estudiando los elementos que conforman la fe, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grandes temas, o más bien el gran tema, la resurrección. Ese es el gran tema. Otro gran tema, la transustanciación. El pan se convierte en carne de Cristo, el vino se convierte en sangre de Cristo. Uno puede ir analizando, ¿verdad? Con su razón, uno utiliza su razón, pero hay cosas que la razón no puede. Entonces, si no lo entiendo, tengo que pedirle a Dios luz, pero yo tengo que saber que hay cosas que trascienden más allá. Es lo que le pasó a Tomás, hoy que estamos celebrando esa fiesta. Él no lograba entender, a pesar de que Cristo les había dicho, miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Y ellos decían, ¿y qué querrá decir con eso de resurrección? No lo entendía. De hecho, ni lo entendió, incluso a pesar de que todo eso se cumplió. Y incluso el autor de lo que hoy leemos también los sacerdotes, dice que él no entendió también, incluso cuando ya tocó las manos con los agujeros de Cristo y el costado también con el agujero. Sin embargo, él con la fe pudo manifestar algo que él no veía, porque eso es lo que como introduce también este texto que les he hablado. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ejemplo, el autor de hoy nos dice que Tomás vio a Jesús en la humanidad, no vio la divinidad, pero confesó la divinidad que todavía no veía. Ven, ahí está. Entonces él no logró entender. También está el otro texto, eso está en San Juan, cuando por ejemplo dice, escuchen bien, dice cuando las mujeres fueron a anunciar a los apóstoles que Cristo había resucitado,
Entonces corrieron los dos, ¿no? Vino Juan, que era el discípulo amado, y vino Pedro, pero el discípulo amado corría más y le ganó a Pedro, pero se quedó en la puerta. Y dice muy claro el texto, vio y creyó. Vio y creyó. ¿Qué vio? Y no vio nada. No vio a Jesús ahí, pues ya sentadito. No, solo vio el sepulcro vacío. Vio los lienzos que estaban allí y el que se colocó en la cara doblado en sitio aparte, dice la Escritura. ¿Qué vio? No vio nada. Solo vio el sepulcro vacío, sin embargo creyó. ¿Verdad? Vio y creyó. Y eso significa que no logró entender todo. Si vamos a ejemplos muy concretos de personas muy concretas, por ejemplo, la Santísima Virgen María. Otra vez saco el texto, como sacamos hace 8 días, de Lucas capítulo 1, versículo 26, cuando el ángel le explica. El ángel le explica ciertas cosas, pero ella no logra entender. Ella no tenía como el conocimiento necesario para saber todo lo que iba a pasar. En el transcurso del tiempo, ella fue logrando entender. También, por ejemplo, eso ya está en el capítulo 1, pero versículo como 42 o 40, por ahí está. Cuando, por ejemplo, se pierde, si no está en capítulo 1, capítulo 3 de Lucas. Cuando Cristo se pierde en el templo, se pierde en la caravana y lo encuentran, dice, buscando 3 días, lo encuentran en el templo. Y entonces Jesucristo, el hijo de María y de José, le dice, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Y dice Lucas, ellos no entendieron lo que quería decir, pero guardaba eso en su corazón. Ven que no logró entender. ¿Por qué? Porque hay cosas de la fe que trascienden nuestra razón. Entonces, por eso digo de que hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de la fe cuando cree que la fe es entender todo. Hay cosas que se entienden, otras muchas cosas no. Las vamos a entender cuando uno está ya con Cristo en el cielo. Porque vean también, si hablamos de la racionalidad, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos hacemos y que no necesariamente son racionales. Por ejemplo, vea, este ejemplo lo tomo de un sacerdote. Por ejemplo, especialmente los que están presenciando pues esta catequesis. Hay cosas que nosotros hacemos que son irracionales, que tratamos de decirlo con mínimas palabras racionales, pero en el fondo uno se da cuenta que no es racional. Por ejemplo, y esas son cosas humanas, no digamos si hablamos de las cosas divinas. Por ejemplo, cuando un muchacho le pide a una muchacha, por ejemplo, Faustina, ¿quieres ser mi novia? Ese es un acto de fe, no es racional. ¿Por qué? Porque si fuera racional, este muchacho, por ejemplo, mira, Faustina, te voy a enviar a un laboratorio, te van a someter a un análisis, a unos test psicológicos, después van a pasar tu cerebro en un aparato para ver si tienes el 95% de las posibilidades de ser fiel. No hace eso, él no hace eso. También la muchacha cuando acepta, por ejemplo, a un muchacho como novio, le está pidiendo, ¿quieres ser mi novia? Pues ella dice, lo voy a pensar un poquito, dame tiempo. Después dice, sí. Pero ella tiene la certeza razonable de que ese hombre va a ser fiel. No lo tiene, lo que está haciendo un acto de fe, ¿verdad? No le dijo, por ejemplo, al muchacho, está bien, pero mira, permíteme, voy a traer un psicólogo, te va a pasar un test y vas a responder unas preguntas para ver si vas a ser fiel. No lo hace eso, eso tendría que hacerlo como razonable. Pero esos son actos incluso irracionales. Por ejemplo, también si hablamos de sentimientos, aquí ahorita estoy en el mundo sentimental, que también son parte de nuestra naturaleza. Entonces, por ejemplo, ya casados, por ejemplo, un sacerdote le preguntó a su papá y le dijo, papá, ¿por qué amas todavía a mamá? Este sacerdote estaba celebrando una Eucaristía que sus papás llevaban 50 años de casados, ya estaban viejitos los dos, ¿no?
Y este sacerdote le pregunta, papá, ¿por qué amas todavía a mamá? Y uno puede decir, ¿verdad? Razonablemente uno puede decir, bueno, porque es tierna, porque es cariñosa, porque es hacendosa, porque me ha cuidado, porque, en fin, uno puede dar un montón de supuestas razones. Pero el amor real no tiene razones. ¿Sabe qué respondió ese papá a su hijo sacerdote? Le dijo, mi hijo, porque sí. Para más no hay razones. Uno responde pues con unas palabras mínimas, razonables, pero en el fondo uno está haciendo un acto de fe. Pero bueno, a lo que iba es que es equivocado pensar de que solo aquello que entiendo entonces es fe. No, eso es equivocado. Tenemos que tener en cuenta eso porque es muy importante. Hay cosas de la fe que tenemos que ir, como ya indiqué, ir estudiando poco a poco los elementos de la fe, pero hay muchas cosas que uno tiene que aceptar porque sí. Porque sí. Ya nos lo va a explicar el Señor cuando estemos con Él en el cielo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Verdad? Ese es un punto que hoy quería tocar. Otro punto, otra falsificación de la fe. Que la iglesia sea relevante. Lo voy a explicar con esto, con este ejemplo. Uno cree que a veces se tiene que ver. Eso es la relevancia. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo que yo les confieso que a mí me molestó un poco, porque pues antes de esta enfermedad que hoy estamos viviendo, pasó que pues el señor obispo nos citó a un compromiso pues allá en Xela, ¿verdad? Todos teníamos que ir como clero diocesano en torno a nuestro obispo a la región que nos corresponde a celebrar una Eucaristía. Eso estaba planeado para el año pasado, pero como no se pudo por la situación climatológica, es decir, del clima, todavía se pasó por este año y que si más se cancela otra vez, pero bendito sea el nombre de Dios, fuimos, ¿no? La cosa es que un padrecito tomó unas fotos muy bonitas, entonces terminamos la Eucaristía en la catedral allá de Xela y pues todos nos colocamos ahí para tomar una fotografía y un padrecito lo publicó. Y justamente pues lo publicó en la semana en que ya se paró todo, ¿verdad? Toda la actividad, iglesias, shows, lo que sea. Ya se paró todo, ¿no? Partidos, fútbol, todo tipo de fiestas, todo quedó cancelado. Entonces ese padrecito publicó esta fotografía. Y muchos tomaron esta fotografía, ¿verdad? Y porque algunos empezamos a transmitir ya a través de las redes. Yo por lo menos empecé el mismo domingo que se canceló todo, yo empecé a transmitir la Eucaristía a las 5 de la tarde. Pero muchos empezaron a comentar, despertaron los padres, despertó la iglesia. Y yo decía, ¿y por qué están poniendo eso? Y que sí, la razón es porque, pues, miren, algunos sacerdotes, pues sí tienen su canal, tienen su Facebook y pues publican ahí sus cosas y cada quien de acuerdo a su personalidad va publicando sus cositas, pero pues nunca han publicado los sacerdotes pues una predicación en Facebook o en YouTube o cosas por el estilo. Entonces las parroquias no tienen páginas, pero van publicando cositas ahí, información, pero no tiene una predicación así, pues un programa así, como fuera un canal de televisión en el Facebook o en el YouTube o en plataformas que sea. Y entonces yo caí en la cuenta de que mucha gente cree nada más de que la iglesia despertó porque apareció muchos sacerdotes en plataformas sociales. Eso indica de que a veces pensamos de que la iglesia tiene que ser notable para que es iglesia. No importa de qué hablemos, pero que hablemos. Y como yo les confieso que sí me molestó un poquito porque yo sentí como que estaban acusando a la iglesia de no hacer nada. ¿Recuerdan ustedes que Cristo dijo, lo que hace tu mano derecha, tu mano izquierda no lo tiene que saber la derecha? Con el hecho de que muchos sacerdotes no tengan presencia o no tenían presencia en las redes sociales, no significa que no existían, no significa que no estaban trabajando. Ven, ahí está. La gente cree que la iglesia tiene que aparecer así, ser como, pues no sé, alguna institución que publica cosas, ¿no? Lo que está haciendo y todas esas cosas, ¿no? Eso es un error.
Mira, es un error. No es que esté mal que algunos pues tengan, de hecho yo soy uno de los primeros también, por lo menos en la diócesis, perdonen mi humildad, perdonen, tal vez más bien el acto de soberbia, verá, yo soy uno de los primeros que tengo un canal en YouTube, en la diócesis, y ya había empezado a publicar pues videos cortitos en Facebook, hace 3 años más o menos vengo publicando eso, pero porque otro sacerdote no tiene sus publicaciones en Facebook, o porque otro sacerdote no tiene sus publicaciones en YouTube, o en Instagram, ¿no existen? Claro que existen, ¿verdad? Claro que existen, ¿verdad? Y entonces es tan tonto, ¿verdad? Es un poco tonto pensar, como decía aquel gran filósofo, ¿no? Aquel gran filósofo, pienso, luego existo. No, la realidad está allí. La realidad es lo que hace que en mi pensamiento existan las cosas. En mi pensamiento es al revés. Entonces muchos sacerdotes es cierto que no tienen presencia en las redes, pero no significa que no existen. Pero como digo, muchos piensan que la fe es ser relevante, es que me vean, ¿verdad? Que me vean, o que vean a la iglesia lo que está haciendo. Pues gracias a Dios, pues sí hay algunas partes que la iglesia aparece como relevante, pero eso no es lo fundamental de la fe. La fe actúa pues así silenciosamente, humildemente, como dice también el mismísimo Cristo, ¿verdad? San Pablo lo dice, pues Cristo pasó pues como otro hombre normal, desapercibido. Entonces no se trata de la relevancia, no se trata de la relevancia que tiene que tener la iglesia. Claro, hoy por la realidad de la que estamos viviendo, por supuesto, de que nos hemos servido muchos sacerdotes de las plataformas sociales para hacer llegar pues nuestra presencia de sacerdotes, de pastores a ustedes. Yo por lo menos fui uno de los primeros, como digo, sin ánimo de ser soberbio, perdonen ustedes, pero yo fui uno de los primeros que me preocupó, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues ya empecé a utilizar mi plataforma para transmitir misa. Bendito sea el nombre de Dios. Pues muchos también han hecho, en otras parroquias abrieron páginas, aquí también la parroquia de Pancicía abrieron páginas, una página exclusiva para transmitir la Eucaristía, porque pues es el único medio que hay ahora. Y en otras parroquias, gracias a Dios, pues tienen el privilegio de tener una radio cerca, pueden transmitir por radio, otros que incluso tienen algún canal de cable, y pueden transmitir a través de ello, pero nosotros por lo menos aquí no tenemos eso, y pues ahora como no hay otro medio, pues ahora sí podemos publicar en todas estas cosas, ¿no? En todas las plataformas. Pero cuando se termine la pandemia, bueno, esto se vino para quedar, ¿va? No sé cómo va a ser la vida después, pero hagan de cuenta que pues aquí a unos 3 meses, 4 meses, pues vamos a regresar a la vida normal. Entonces, si la iglesia no transmite sus Eucaristías por las redes sociales, ¿no existe? Sí existe la fe, a pesar de que no se transmite en redes sociales. De hecho, las cosas que menos aparecen en redes sociales son las cosas de fe. Cuando aparece pues una frase de un santo, nadie lo comparte porque no interesa. En cambio, cuando publican, por ejemplo, un chiste morboso, y todo el mundo le da like, ¿verdad? Así somos. Entonces no se trata de la relevancia. Entonces, si no aparece en redes sociales, no significa que no tenemos fe. La fe se mueve incluso a pesar en lo escondido. Muy bien. Entonces, estas dos cosas pues son falsificaciones de la fe. Falsificaciones. En este momento me voy a trasladar ahorita pues a un tema también que yo espero lograr terminar. Si no termino ahora, me acompañan dentro de 8 días, si Dios me presta la vida. Pero esto que voy a decir ahorita es lo más peligroso de la falsificación de la fe. Ya hablamos de 2. Uno, pensamos que la fe es si yo entiendo las cosas que creo, entre comillas. Si yo entiendo, ya dijimos que eso no es fe. La fe se dedica a creer aquello que incluso todavía no se ve, que yo tengo que razonar un poquito, pero si no logro entender, yo tengo que aceptar aquello. Y otro, como ya hemos hablado, pues de la relevancia. Entonces, si la iglesia no aparece o gente no aparece en las plataformas o que no se nota mucho, pues no significa que no haya fe. Claro que hay fe, ¿verdad? Pero ahorita me voy a introducir en este tema que es una de las cosas que más daña a la fe. Hay veces pensamos que la fe es una especie, ¿cómo lo podríamos decir? Hombre, Señor, ilumíname para poder utilizar la palabra exacta. Que es un positivismo, es una especie de convicción personal. Convicción, claro que tenemos que tener convicción personal, pero no necesariamente es así. Pero asocio esta palabra como convicción a la palabra sugestión.
Hay veces que pensamos que la fe es nada más una sugestión, y lastimosamente incluso utilizamos, hay veces, lecturas de la Sagrada Escritura para fundamentar eso, y sin embargo eso no es fe. ¿Cómo lo podemos explicar? Esto es un poquito amplio, como digo, espero poder utilizar las palabras correctas, porque no es que sea yo tan experto, ¿verdad? Pero vamos a decirlo con las palabras que el Señor me concede, que están en mi léxico, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunas empresas, si hablamos de la economía, que la motivación que dan a su gente, a sus empleados, pues es: ustedes tienen que mentalizarse de que pueden, ustedes mentalícense y lo van a conseguir. Eso se llama un positivismo, ¿verdad? Y se puede decir, ¿verdad?, con unas palabras que no son mías también, que es una especie de programación. Dicho técnicamente se llama programación neurolingüística. Y vamos a ver que eso por una parte es verdad, pero por otra parte, hablamos de la fe, no es verdad. Programación neurolingüística, pues es, como digo, es una... miren, se lo voy a confesar con esto que a mí me pasa, ¿va? Con esto que yo hago. Cuando no tengo mucha preocupación, por ejemplo, por alguna actividad así temprano, por algo que tengo que hacer, pues me quedo tranquilo dormido y me despierto pues a una hora pues normal, a las 6, 6:30, 7. Me despierto y me levanto, me ducho y pues ya vamos a nuestras actividades, a rezar a la iglesia, a la oración, después del desayuno, después ya viene la actividad, pues. Pero por ejemplo, cuando yo tengo algo que hacer tempranito, por ejemplo, hagan de cuenta un retiro que yo tengo y toca levantarse temprano porque toca viajar, ahorita no podemos hacer eso, yo me programo, yo no necesito despertador, yo no pongo, voy a poner mi despertador en el celular, a las 4 de la mañana me tengo que despertar. Yo no necesito hacer esto que muchos hacen, ¿no?, de poner un despertador. Yo me programo. ¿Saben cuál es mi programa? Yo le digo a mi cabeza: mira, te tenés que despertar a las 4 de la mañana, muy tarde a las 4:30. Pero no solo le digo así a mi propia cabeza, sino que incluso desde la fe le digo: Señor, mañana me tengo que levantar temprano, ahí me despertás. Así le digo yo, les confieso. Y miren, no sé si me van a creer, exactamente me despierto. Por ejemplo, yo dije, me tengo que despertar a las 4 en punto. Me despierto a las 4 menos 5 o 4 menos 10. Seguro, me programo. Y fíjense que esto es lo que se llama programación neurolingüística. Programación, evidentemente, como una computadora, uno tiene programas, y hablando de neuro, es decir, la cabeza, el cerebro, y neurolingüística tiene que ver con la lengua, ¿no?, decir. Entonces, hay una especie de como convicción de que uno puede lograr lo que puede lograr, es lo que se llama el positivismo, y es lo que hoy el mundo está diciendo, ¿verdad? Tú puedes lograr esto, tú puedes hacer esto, cree en ti, vas a ver que lo vas a lograr, y pum, lo logra. Y eso, como digo, por una parte es verdad, porque yo mismo lo he experimentado, como con ese pequeño ejemplo que les he dicho. Cuando yo me debo levantar temprano porque tengo alguna actividad urgente y debo viajar, por ejemplo, entonces yo me programo mi cabeza sin poner un celular como alarma. Yo me programo y exactamente a esa hora me despierto, exactamente. Entonces, esto lo utilizan también, digamos, en el mundo comercial, como ya indiqué. En el mundo comercial, por ejemplo, pues una empresa como grande contrata pues a alguna persona para motivar a su gente, y entonces los programan y dicen: bueno, mire, usted prométase a sí mismo pues cumplir con esta meta, y lo hacen. Es gente pues que sabe hacer dinero en ese sentido. Mucha gente dice: pues yo lo que yo me propongo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sí tenemos nosotros una programación que podemos hacer de nosotros, y uno puede lograr aquello, Entonces, como digo, es una también sugestión, es una sugestión. Sugestión es que yo voy a hacer esto, lo voy a hacer, me voy a convencer y lo voy a lograr. Y uno lo logra, ¿verdad? Como digo, por una parte eso es verdad, pero ¿la fe es eso?
La fe es eso. Porque, y eso, como digo, a veces utilizamos incluso textos bíblicos para fundamentar esto. Estas son mentalidades que vienen del Oriente, Y como digo, por una parte es verdad. Nuestro cerebro tiene una gran capacidad. Si uno se propone aprender cosas, uno lo hace. Yo mismo he hecho eso. Me programo. Yo digo, por ejemplo, yo sentía que mis manos, por ejemplo, tenían tope. Y a mí me gusta la música. Y yo dije, en un año me programé, pues este año voy a aprender a tocar guitarra. Y me propuse, y este año, pues no había día que yo no ensayaba guitarra. Y domestiqué mis dedos, logré manejar mis dedos, manejar los dedos, y en la cabeza pues me memoricé las notas principales, ¿no? Las notas principales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pues las notas, las notas bemoles, las notas sostenidas, las notas pues disminuidas, esas no tanto, las notas aumentadas, y así me programé y lo aprendí. En un año aprendí a tocar guitarra. El siguiente año tocaba aprenderme cantos ya. Me programé y lo he logrado. Cuando toqué mi primera misa sudé, pero lo logré porque me lo propuse. También en el teclado. Un año estudié guitarra por mi propia cuenta, no tuve maestro. Otro año me programé y dije, este año voy a aprender a tocar teclado. Me compré mi tecladito con el esfuerzo que costaba en aquel tiempo. Compré mi tecladito y ¿saben cómo aprendí? Pues me programé, como digo. Pero lo que aprendí en la guitarra, yo ponía una nota aquí en mi mano y tocaba una tecla y no sabía nada. Tocaba una tecla y donde sonaba, tenía oído, sonaba, esta es la nota do, esta es re, y así fue aprendiendo. Un año me dediqué al teclado, me programé y lo logré. Y ya después también cuando canté una primera misa con teclado, estilo órgano, dije yo, uy, qué sabroso. Lo que uno se le propone lo hace. Pero, como digo, si estamos hablando de la fe, mucha gente cree que eso es la fe, y eso no es la fe. La fe no es una programación que uno tiene. Y como digo, fundamentado muchas veces en la Sagrada Escritura, cuando por ejemplo dice Cristo, pues pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Y la gente cree nada más, como ya dije en un apartado, de hablando de lo que la gente cree que la fe es magia, uno cree que como yo tengo que estar seguro de lo que voy a recibir, tengo que estar seguro que lo voy a recibir, y lo voy a recibir, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a conseguir un milagro. Incluso hay gente, aquí va a chocar algunas palabras que voy a decir con algún movimiento. Declaramos en esta noche sanación para Guatemala, sanación para todo mi pueblo. Declaramos. ¿Eso es fe? No, eso no es fe. Eso es sugestión. Eso es positivismo nada más. Positivismo en el sentido de que yo me convenzo, yo estoy seguro de que lo puedo lograr, y uno cree que eso es fe. Pero eso no es fe, amados hermanos. Eso no es fe. Eso es un engaño. La fe es otra cosa. La fe no es una sugestión que yo me convenzo y lo voy a recibir. De hecho, la mayoría de personas se quejan, ¿verdad? Porque no reciben aquello que han pedido. Mucha gente, y yo como sacerdote les puedo decir, la gran queja que todo sacerdote, imagino, mis hermanos sacerdotes también tendrán experiencia de eso, la mayoría de queja que la mayoría de gente tiene es, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me oye? Y si me permiten, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer, por ejemplo, una corrección. Si me está escuchando algún catequista, algunos miembros de grupos de oración, cuando van a visitar, por ejemplo, enfermos, ¿acaso no es eso lo que le dicen al enfermo muchas veces? Y le hacen daño. Porque, por ejemplo, le dicen al enfermo, hermana, lo que pasa es que usted no tiene fe. Tenga fe y va a ver que va a recibir la sanación. Pero eso que están diciendo no es fe. Eso es sugestión. Eso es nada más una convicción nada más subjetiva, subjetivista más bien. No, eso no es fe. Eso no es fe. Ese error lo cometen muchos.
lo cometen muchos. Yo a veces he tenido que corregir a mucha gente, ¿verdad? En muchos lados, ¿verdad? Especialmente cuando toca ir a ver, por ejemplo, un enfermito. La pobre enfermita o el enfermito, pues dice: padre, es que me dijeron el grupo de oración que yo no tengo fe y por eso no me sano. Usted asustó más con esa expresión que dice a los enfermos. Es que usted no tiene fe, por eso no se sana. Si usted cree, va a ser sanada. Eso no es la fe. Eso es una sugestión. Eso nada más es una especie, como digo ya, ¿verdad?, de programación. Una programación que la gente cree tener con creerlo, ¿verdad? Pero así como convencido, entonces yo voy a sanar. Pero como digo, la mayoría les tengo noticias, la mayoría de gente no recibe sanación. Es falso. Precisamente la gente se queja de eso porque es falso. Eso no es la fe. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. La fe no es nada, no es eso. No es nada más una convicción que yo tengo de que voy a recibir aquello. No es nada más una programación positiva que si me lo propongo lo voy a recibir. No, hermanos, eso no es la fe. Eso no es la fe, eso es nada más humano. Es verdad por una parte, sí, porque es nada más es humano, como ya lo demostré con mis propias actitudes que yo he tenido, esas dos cosas que yo le digo, hablando de la música, que yo me gusta la música, y hablando sobre esto que yo me programo para despertar. Por una parte es cierto, pero eso es humano nada más. Eso no es la fe. La fe es otra cosa. Es otra cosa. Y por eso es que ustedes pueden darse cuenta, como ya he leído este texto que dice acá, dice: me faltaría tiempo, dice la carta a los Hebreos, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y escuchen cómo dice: que por la fe sometieron reinos, administraron justicia, consiguieron las promesas, cerraron la boca de los leones. Ven, tenían lío. Dios no los liberó de la boca del león, sino les dio capacidad. ¿Verdad? Dice: apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada. ¿Qué significa el filo de espada? Que fueron perseguidos. Dios no los libró. Por más que David, por ejemplo, hubiera dicho: no, yo soy el rey, yo soy el ungido del Señor, esto no me va a pasar. Sí le pasó. Sí le pasó. O aquella broma de estos cómicos de Chespirito, como ustedes saben, ¿no? Mete la mano en el fuego y dice: no me va a quemar. Concentración, ¿no? Concentración mental. Eso es Oriente. No me va a quemar, no me va a doler, no me va a doler, y sí me va a doler, y le duele. Uno puede decir, por ejemplo, pues aquí se siente el poder de Dios, como ya indiqué. Aquí se siente. Uno llega a la casa y la familia sigue siendo familia, el enfermo sigue enfermo, el marido puede seguir tomando, los hijos pueden seguir rebeldes, y por más que uno crea, eso no cambia. Eso no cambia. Por más que usted se programe y usted diga: pues yo voy a convertir a mi hijo, yo voy a convertir a mi marido, yo lo tengo que cambiar. No cambia. No cambia. Y por eso nosotros nos sentimos tan decepcionados de la fe. En principio, entre comillas, de la fe. Nos sentimos tantas veces tan decepcionados de Dios porque es que Él no me cumplió, pues. Es que yo ya ofrecí misas, yo hice mi penitencia, caminé pues 50 veces de la iglesia para atrás, para adelante, y el Señor no cambió nada a mi marido, no cambió nada, no sanó a mi hijo, porque eso no era la fe. La fe no es esa. La fe no es esa, hermanos. Y con mucho cariño se los digo, para que nos corrijamos. En las próximas transmisiones de viernes, si Dios así lo quiere, vamos a ver entonces ya lo que es la fe, ¿verdad? Voy a todavía seguir revisando si todavía hay. Por supuesto que hay, ¿verdad? Por supuesto que hay. Pero me interesa esto, ¿verdad? Porque esto es como lo más peligroso. Es una falsificación de la fe. Y como ya indiqué en el paréntesis que hice, que si hablamos de la economía, no hay nada más que haga más daño a la economía que la falsificación de billetes. Y por eso es que no hay nada más que haga más daño a la fe como la falsificación de la fe.
Entonces ahorita ya hemos visto lo que no es la fe y tenemos que rechazar eso. ¿Que son cosas humanas? Bien, pero no se trata de la fe como tal. Ahora te vamos a ver lo que significa, pues, creer realmente, creer realmente. Entonces, hermanos, gracias por su sintonía. En este momento, pues ya concluyo, verá, hoy dimos 3, es decir, 5 falsificaciones de la fe que acabo de dar, para que nosotros estemos atentos, paremos las antenitas, detectemos lo que no es fe. Si yo estoy equivocado, pues corrijámonos. Voy a enumerar para terminar. Hemos dicho que una falsificación de la fe es pensar que la fe es sentimiento. Segundo, falsificación de la fe, pensar que es magia. Tercero, falsificación de la fe, pensar que la fe es nada más lo que yo puedo entender. Cuarto, pensar que la fe nada más es una relevancia que tiene que haber en la persona creyente o la iglesia, y eso no es fe. Y quinto, que es lo más grave, tengan en cuenta por favor esto que acabamos de hablar, de pensar que la fe es una sugestión, es un convencimiento nada más para obtener aquello que se quiere. Son falsificaciones, 5 falsificaciones di entre el viernes pasado y ahora. Vamos a seguir revisando algunas otras cosas, si no, pues ya dentro de 8 vamos a ver lo que es la fe. Y aquí podemos hablar de elementos, ¿verdad? Los elementos también de la fe que tenemos nosotros que ver. Gracias por estar en sintonía. Voy a mencionar a los que están por lo menos visibles aquí en la plataforma y luego pues vamos a cortar. Jennifer Marisol y Gómez, vamos a ver, Sergio Gómez Solomán. Noemí Martín, la hermana del padre Elmer Martín. Saludos a usted allí en su casita. Sandy, Maurito Bach, Antolina Flores. Hermano, hoy sí apareció. Gracias también ahí por estar en sintonía. Nuestra querida hermana Leti Roca Hernández, nuestra compañera de grupo allá en Chimaltenango, que siempre está en sintonía. Nuestra compañera de viaje a Panamá en la JMJ 2019, Astrid Bernardete, allá en Chimaltenango. Saludos. Araceli Porón. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este muchacho que se llama? Se me olvidó, hombre. Aquí está Natillo Rivera, pero se me olvidó tu nombre. Perdóname. Bueno, ahí saludos. Sandy. Marvin está ahí en sintonía. Humberto Chicay. Maynor Cuá, Lorenzo Ajejay. Dice Lorenzo Ajejay, saludos Padre Juan Guerra Samuel. Gracias Lorenzo. Nuestro hermano René López Ruano. Humberto Ricay dice, Chicay, perdón, dice bendiciones Padre Juan, saludos, gracias Humberto. Jason Yaqui, al menos así dice acá, ¿va? Jamie Yal, José, ahí parece que Jamie es enfermera, ¿verdad? Pues saludos ahí a usted. José Alfonso Rachá, Albertina Chávez, Albertina. Usted sabe lo que yo decía de la música, ¿no? Usted experimentó eso, perdóneme todavía. Albertina Chávez. Josefina Mejía, nuestra hermana enfermera allá en Chimaltenango. José Pablo. Marvin Mush. Carlos Porón. Marlon Cuá. Y nuestra hermana Leti Roca Hernández nos manda una manita así, saludos. Dice Dios lo bendiga, Padre Juanito. Gracias, Leti, usted tan cariñosa siempre. Hermanos, nos despedimos de esta transmisión. Vamos a continuar entonces con el tema de la fe. Los que pues quieran pues están invitados siempre, ¿verdad? Y si no les anuncio, pues vamos, este tema lo estamos publicando en YouTube, en mi página de YouTube, mi canal de YouTube también está publicado. Voy a hacer una lista ahí, la lista de reproducción para que ustedes puedan detectar programa 1, primera catequesis, segunda catequesis. Ahorita es la segunda catequesis. Entonces ya a partir de mañana, si Dios quiere, vamos a publicar este mismo tema en mi canal de YouTube. Entonces P.Juan Guerra, así está mi canal, ¿verdad? Y ahí está mi carita, no tan guapa, pero ahí está mi carita. Ahí aparece mi canal, van a aparecer publicadas. Y a los que también quieran escuchar las homilías de los domingos, pues aparecen también solo la homilía en audio en mi canal de YouTube. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Porque también yo aprendo, ¿verdad? Con ustedes también. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuertes en la fe,
profetizamos Cristo volver.